ir con la presentación del docente que nos acompaña el día de hoy. Él es Mauricio Valdivia, es psicólogo, tiene un máster en investigación de personalidad y comportamiento de la Universidad de Barcelona. Es doctor en psicología de la Universidad Católica Argentina, doctor en personalidad y comportamiento de la Universidad de Barcelona. Es docente universitario, perito forense, psicólogo y perito en criminalística. Es teniente coronel de carabineros en retiro, ex jefe de análisis criminal del Departamento de Investigación de Organizaciones Criminales de Carabineros. Así que a continuación le damos el paso a Mauricio para que pueda iniciar con su presentación. Bien, muchas gracias, Sofía. Muchas gracias a todos por acompañarnos, a todos y a todas. Hemos visto que hay gente de todas partes del país prácticamente. Y esto, nuevamente, darle las gracias a DIPA porque esto permite justamente llegar más allá de lo que es los límites de una sala de clase. Así que agradeciéndole tanto a DIPA como a ustedes la confianza, vamos a comenzar, ¿no? Bien, este curso, como señalaba Sofía, está relacionado con, de hecho, además con un seminario anterior, ¿no? Aborda quizá una de las preocupaciones mayores que hoy día tenemos todos los chilenos y gran parte de los latinoamericanos, que tiene que ver con el delito, y especialmente lo que es el delito violento. La psicología y el derecho no siempre tienen buenas relaciones. Y esto justamente es quizás una de las funciones principales que se debe abordar desde la psicología jurídica en general. La psicología jurídica es el área de la psicología que se relaciona con el mundo del derecho en general. Pero como es jurídica, involucra una relación con fiscales, con policía, con jueces, con selección, con capacitación y también con el ámbito más bien investigativo, criminal. Por lo tanto, es bastante amplia la psicología jurídica. En cambio, cuando hablamos de psicología forense, ya nos vamos al foro judicial. El foro judicial es donde se realizan los juicios. Por lo tanto, cuando hablamos de psicología forense en particular, estamos hablando de pericia, ¿ah? Y esas pericias buscan un poco lo que ustedes están viendo ahí en la lámina, es representar cómo se va a manifestar una realidad psíquica y esa realidad psíquica, cómo va a servir en la toma de decisiones de los tribunales. Claro, lo que ustedes ven acá todavía no existe. Una conexión directa del cerebro, del encéfalo, a lo que es una pantalla de un computador. Yo no sé si iremos a llegar a eso, pero así como vamos, posiblemente sí. Hoy día todavía no es posible. Entonces, nosotros desde la psicología accedemos a una realidad psíquica. Esa realidad psíquica no necesariamente va a dar cuenta de un hecho material. Y es ahí donde nos alejamos un poco del objetivo central del derecho. El derecho, la ley, especialmente el derecho penal, que es el que persigue la comisión de delitos, se relaciona más bien con la criminalística. Y por eso en el diploma que está articulándose sobre la base de estos dos seminarios, aparece la criminalística. La criminología sería la ciencia que apunta a establecer el porqué del delito. ¿Qué motiva a un delincuente a cometer delito? La criminalística entrega la evidencia material. Es decir, ahí aparece esto que dice acá, hechos fácticos, realidad material. Si al que le gustan las series, la criminalística es CSI. CSI, donde entonces buscamos huella, buscamos ADN, buscamos justamente identificar en qué lugar fue lavado el suelo, y aquí justamente hay una mancha de que había evidencia orgánica y ese lugar se fue lavado. En cambio, la criminología y lo que es la articulación, especialmente los perfiles criminales, tiene que ver más bien con una connotación que la encontraríamos en la serie de mentes criminales. Entonces, mentes criminales, criminología, perfiles persecución criminal, es decir, investigación criminal, criminalística CSI. Entonces, apuntamos justamente a hacer un nexo entre ambas orientaciones, de tal forma de apoyar la toma de decisiones que tienen los jueces en el mundo del derecho. Como les decía, la psicología jurídica incluso va más allá de la psicología jurídica, participa en la selección, en la formación de policías, fiscales, en todo ámbito que esté relacionado con el derecho. La psicología forense es aquella que se va a vincular más con la pericia, con la investigación criminal y su relación con la criminalística.
En el seminario anterior nos quedamos acá, nos quedamos vinculados a lo que eran los perfiles, ¿ah? Los perfiles. Perfiles patológicos, delitos cometidos en el contexto de una psicosis, pérdida de juicio de realidad, locura o demencia, como dice el Código Penal, delincuentes sexuales y psicópatas. Hoy día el abordaje tiene que ver más bien por la línea de la tipología. La tipología nos permite agrupar, caracterizar a la delincuencia común. Y dentro de la delincuencia común, tanto lo que es delincuentes ocasionales y lo que es el crimen organizado. Entonces, va a haber una diferencia muy marcada de lo que vimos en la última sesión de este tipo de evento. ¿M? En donde abordamos esencialmente lo que eran los perfiles. ¿Ah? Ahora vamos a abordar lo que son las tipologías. Vamos a tratar de entender entonces el origen, cómo se manifiesta la delincuencia común, que no necesariamente la delincuencia común va a ser menos grave o menos extrema que lo que es la delincuencia patológica, pero funciona de manera diferenciada. Hoy día, así como hay una serie de posiciones teóricas que abordan el porqué de la comisión de delito, hoy día circunscribimos lo que se denomina la criminología del desarrollo y del curso de la vida. La criminología del desarrollo y del curso de la vida, en cierta medida, renuncia a la necesidad de buscar causas. ¿Por qué? Porque las causas son muy variadas, son diversas, son independientemente del tipo de delito, pueden haber miles formas diferentes que llevan a que una persona cometa un delito, se mantenga cometiéndolo, reincida o simplemente deje de cometer delito. Entonces, eso es lo que hoy día genera que la criminología del desarrollo, más que buscar una causa en particular, le interesa saber cómo se presentan los delitos a lo largo de la vida de las personas. ¿Por qué alguien se inicia a los 8 años en un primer delito? ¿Por qué alguien se inicia a los 12? ¿Por qué alguien se inicia a los 20? O quizás más tardíamente, como pasa en el caso de los agresores sexuales. Los agresores sexuales y los agresores violentos en general se inician bastante tardíamente. En cambio, vamos a ver que hay un inicio temprano, especialmente cuando ustedes ven a esos niños con 12 años cometiendo un portonazo, pues con 12 años portando un arma, posiblemente esos niños se iniciaron tempranamente. Estamos hablando de 7, 8 años en el mundo del delito. Entonces, ese tipo de problemática es lo que aborda la criminología del desarrollo y del curso de la vida. Y para ese abordaje utiliza estrategias como la que están viendo ahí adelante. A esa curva, a ese gráfico, a esa figura, se le denomina trayectoria criminal y representa la curva edad-delito. Esto es transversal. Yo estoy poniendo ahí un ejemplo de una investigación norteamericana de Samson y Law, pero es transversal a la cultura, es transversal al lenguaje, es transversal a los tiempos. Es decir, cuando analizamos en qué momento de la vida se presentan los delitos en la carrera criminal, o sea, en qué momento se presentan los delitos, cuándo comienza alguien, cuándo alcanza la mayor frecuencia y cuándo comienza a dejar de cometer delitos, aparece justamente la utilidad de esta curva. Esta curva, como les decía, se denomina curva edad-delito. Y esta curva adquiere una forma tradicional que la que estamos viendo ahí. ¿Qué tenemos en el eje horizontal? En el eje horizontal tenemos la edad de las personas. Entonces, en particular en esta investigación, se siguen 1.000 personas, se identifican 1.000 personas desde los 7 años y esas 1.000 personas son acompañadas en la investigación hasta, en este caso particular, de los 70 años. Y vemos cómo en el eje vertical tenemos la proporción de delitos que ellos han cometido a lo largo de su vida. Entonces, cuando unimos las dos cosas, la cantidad de delitos, llámese promedio o frecuencia total de delitos, versus en qué momento de la vida de estas personas se produce una mayor cantidad de delitos, vemos que la mayor frecuencia criminal, como lo están viendo acá, se produce entre los 14 y los 18 años. Esto no busca que entendamos lo que vemos en las noticias, porque en las noticias vemos permanentemente que hay niños de 14, 15, 16 años cometiendo delitos. ¿Qué nos dice la evidencia? La evidencia internacional y la evidencia nacional, o sea, conteste completamente, nos dice que cuando analizamos poblaciones criminales completas, poblaciones incluso de población general completa, la mayor frecuencia criminal se produce entre los 14 y los 18 años. Es decir, ¿cuándo es el momento de la vida que esperaríamos que una persona que va a cometer delito cometa una mayor cantidad de delitos? Es entre los 14 y los 18 años. Con esto, no, insisto, no estoy tratando de exculpar la responsabilidad de lo que vemos en televisión, pero es esperable.
Por otra parte, a eso se le denomina frecuencia, frecuencia criminal, cuando en la vida se presenta la mayor cantidad de delitos en una persona que participa en el mundo delictual entre los 14 y los 18 años. Pero, a su vez, cuando analizamos una población global, es decir, si dijéramos, los chilenos, del total de los chilenos, y aquí analizamos lo que se denomina prevalencia, del total de los chilenos, ¿cuántas personas en algún momento de su vida han cometido una infracción de ley, han participado en un delito? También la prevalencia coincide con la mayor frecuencia que ya veíamos en el caso de la cantidad de delitos. Cuando analizamos cuántas personas en algún momento de su vida han cometido alguna infracción de ley, un delito, también se produce la mayor prevalencia entre los 14 y los 18 años. Es decir, pareciera que los 14 y los 18 años es el momento crítico. ¿Qué nos dice la literatura? La literatura, Farrington, que es uno de los principales criminólogos a nivel internacional, falleció el año pasado, Farrington, decía, en promedio, un delincuente productivo, en el momento de mayor productividad criminal, es decir, en el momento que comete una mayor cantidad de delitos, un delincuente alcanza un promedio de 150 delitos al año. 150 delitos al año. ¿No les parezca raro? Que no les parezca raro esto. ¿Por qué? Porque un grupo de muchachos robando celulares en una esquina, en una hora pueden llegar a robar 20 celulares. Por eso, en promedio al año, un delincuente productivo en el mayor momento de mayor frecuencia criminal pudiera alcanzar los 150 delitos al año. Por eso vuelvo a insistir, esos 150 delitos no se denuncian en su gran mayoría, esos 150 delitos no se detienen en su gran mayoría y es una pequeña porción del total de los delitos que van a ser denunciados. Posiblemente el ejemplo que puse recién, en una hora roban 20 celulares en una esquina, rompen el vidrio o aprovechan que el vidrio va abajo y sacan la cartera o sacan directamente el celular. La mayor parte de esos delitos no se denuncian. Entonces, pero cuando se analiza la prevalencia, analizamos la realidad del fenómeno. Y la realidad del fenómeno nos da cuenta de esto. ¿Qué tiene de malo la alta frecuencia criminal en el momento de la adolescencia? Pero también tiene un aspecto positivo, que es esto. Eso se llama desistir. Es decir, hay un grupo importante de adolescentes que por algún cambio en la vida se llama punto de inflexión. Algo les sucede en la vida. Encontró pareja, encontró trabajo, perdió a un familiar, le cambió la vida, se tuvo que cambiar de barrio. Algo impactó en su vida y ese punto de inflexión generó la necesidad de que esa persona madure, cambie, crezca y asuma responsabilidades propias de la vida y deja de cometer delitos. Y se produce esto, el desistimiento. Este desistimiento significa que en la medida que el delincuente se torna más mayor, más grande, deja de cometer delitos. Aquí hay una incidencia también del control penal formal, es decir, la detención en la cárcel, pero más que la detención en la cárcel, es esencialmente fruto de que la mayor frecuencia se produce a los 18 años y desde ahí comienza a desistir. Hay una serie de aspectos que incluye el estudio de la criminología del desarrollo y del curso de la vida que se denominan dimensiones. Estas dimensiones tienen que ver con lo que ya hablé, prevalencia y frecuencia. Tiene que ver con el análisis del inicio del desistimiento. Hay un grupo que se inicia muy temprano, aquí alrededor de los 7, 8 años. Ese grupo que se inicia, lo voy a rayar esto para que sea más claro, más que marcar simplemente. Hay un grupo que se inicia aquí, a los 7, 8 años. Hay otro grupo que se inicia más tardíamente. Pero estos que se inician a los 7 8 años son los que van a persistir posiblemente a lo largo de todo el curso del desarrollo. Y ese grupo corresponde aproximadamente a un 10% del total. Es decir, del total de jóvenes, adolescentes que cometen delito en algún momento de su vida, habría un 10% lo menos que se va a mantener cometiendo delito durante todo el transcurso de vida. Y eso está muy marcado y está muy reflejado a partir de un inicio temprano. El inicio temprano se va a relacionar con la comisión de delitos violentos, se va a relacionar con la mantención de largas carreras criminales y se va a relacionar con una alta frecuencia criminal. Entonces, el inicio ya nos da muchos antecedentes en relación a cómo se va a mantener o no la carrera estable a lo largo de la vida de las personas. Desde esta perspectiva, aparece un concepto que es muy útil desde la lógica del análisis criminológico, que es la cronicidad.
la cronicidad. Este concepto aparece por allá en 1972, donde se identifica entonces que un grupo pequeño, yo les decía, en este caso 10%, cuando esto aparece era solamente un 6%. Hay un 6% de quienes han participado en 5 más delitos, y este sería el concepto de cronicidad. Verse involucrado en 5 más delitos ya involucraría entonces que esas personas que ya son identificadas cometiendo 5 más delitos van a ser los responsables de más del 50% del total de los delitos. En este orden también es necesario preguntarnos, ¿los delincuentes son versátiles o son especializados? Especializados quiere decir que se dedicarían a un solo tipo de delito. Y encontramos cierto grado de especialización en delitos cibernéticos, hacker, tecnológico, delito económico, y en algunos casos la gente que se dedica a estos grandes robos del siglo que se le ha puesto en nuestro país, el robo del siglo I, II, III y IV, que se especializan en ese tipo de actuación criminal. Pero la gran mayoría de los delincuentes son versátiles. Es decir, se van a vincular en muchos tipos de delitos diferentes. Cuando se compara la versatilidad con la especialización, no necesariamente estamos hablando de frecuencia, de cantidad de delitos, sino que estamos hablando del tipo de delito que estas personas van a cometer. Entonces, les vamos a decir especialistas a aquellos que cometen un tipo de delito particular, se especializan en un tipo de delito particular, donde ahí también cobra mucho sentido lo que es la actuación, por ejemplo, del delincuente sexual. Hay delincuentes sexuales que se van a especializar única y exclusivamente en la comisión de un delito de tipo sexual. Pero ahí ya caemos en lo que son los perfiles, más que en las tipologías que estamos tratando justamente de abordar en esta ocasión. Y por otra parte, entonces, la versatilidad daría cuenta de que las personas que cometen delitos cometen diferentes tipos de delitos, es decir, el delincuente es oportunista, va a cometer el delito que se le ponga por delante. Eso es el concepto de versatilidad. Por otra parte, la vida delictual siempre va asociada a otros comportamientos antisociales, violaciones normativas del tránsito, violaciones normativas asociadas al grupo social de referencia, a la familia, incumplimiento, falta de compromiso, falta de responsabilidad generalizada. La delincuencia se desarrolla en compañía de otros. Es muy extraña la participación de delincuentes de forma solitaria. De hecho, ustedes lo han visto en televisión cuando se habla del delincuente solitario, el delincuente del solito, que más bien da cuenta de ciertas características de funcionamiento asociadas a su propia personalidad. Las motivaciones son diversas. Gran parte de la actuación criminal juvenil, la motivación está asociada más que a un fin económico, está asociada a una satisfacción de necesidades de adrenalina, búsqueda de sensaciones, nuevas experiencias, a riesgos. Es decir, y lo vamos a analizar ahora en la lámina siguiente con mayor detalle. En cambio, el delincuente más adulto, el delincuente mayor, el delincuente más grande, la finalidad va a estar más vinculada con el delito en sí desde una perspectiva económica, es decir, busca una ganancia. Y ahí aparece una diferencia muy importante cuando comparamos al delincuente hombre con el delincuente femenino, con la delincuente mujer. El delincuente hombre, en general, tiende a ser un irresponsable. No hay una acumulación de dinero en el cual diga, este dinero lo voy a guardar que fue fruto de un delito, lo voy a guardar para que mi vida y en general gasta, busca satisfacciones personales, busca vivir el momento. En cambio, la mujer delincuente tiende a vincularse justamente al uso de la persistencia, es decir, la mujer delincuente, al igual como la mayor parte de las mujeres que se sacrifican y trabajan, se echa justamente la familia al hombro. Y desde esa perspectiva, habría una mayor vinculación del mundo del delito, en el caso de las mujeres, a la subsistencia. Eso que pensamos entonces que el delito es una forma de subsistir, en el caso de la mujer, sí. En el caso del hombre, en la gran mayoría, no tiene ninguna consideración de pensar en el resto de la familia y que a partir justamente de su acumulación de riqueza va a lograr un mejor vivir para sus hijos y para sus nietos, sino que es el placer instantáneo que le genera justamente satisfacer deseos inmediatos a partir de gastar aquello que fue justamente rápidamente conseguido. Y finalmente, los tipos de delito también van a variar en cierta medida por la edad. Y aquí vemos justamente lo que estaba señalando recién. Quizás muchos de ustedes vieron esta noticia donde hay un grupo de 5 jóvenes, dos de ellos de 18 años, que me parece que son estos de aquí atrás, y los otros de 13, 14 y 15 años. 13, 14 y 15 años.
participan en un tour delictual, de esto que se denomina el tour delictual. Y en este tour delictual, ellos roban varios vehículos y se encapuchan. ¿Saben cuántas? Se tapan la cara, se encapuchan para no ser descubiertos. Pero, como fueron varios delitos los que cometieron esa noche, son descubiertos y son perseguidos por la policía, que estaría justamente... Esto los captó la cámara del lugar. Aquí fueron captados por la cámara del lugar, la cámara de grabación. En cambio acá, y aquí viene lo inaudito, lo que cuesta entender, porque acá esta fotografía que está acá abajo, la subieron ellos a redes sociales. Ellos iban transmitiendo en vivo lo que estaba pasando. Lógicamente, esta difuminación que hay acá, este ocultamiento de la cara, lo hicieron los canales de televisión. Ellos transmitieron en vivo, mostrando la cara, a diferencia de cuando cometían el delito. ¿Cuál es la diferencia? Acá iban siendo perseguidos por las patrullas de carabineros. Además, los perseguía incluso un helicóptero. Y aquí justamente encontramos la motivación. La motivación. ¿Qué buscan? Buscan el dinero que les iban a pagar por cada uno de los 5 vehículos que habían robado. Habían robado 5 autos y por cada auto aproximadamente le entregan 500.000 pesos. Independiente de la marca, el modelo, son 500.000 pesos prácticamente lo que van a ganar por cada auto robado. Entonces, si son 5, prácticamente son 500.000 pesos para cada uno. Entonces, no es una gran ganancia, no es un gran botín después de una noche de delitos, pero ¿dónde encontramos la principal satisfacción? Aquí. Este es el momento de mayor satisfacción, el momento de mayor alegría, el momento de que alcanzaron justamente una mayor sensación en el cual el riesgo se mezcla con la adrenalina, los desinhibe y les genera nuevas experiencias. Desgraciadamente, y aquí viene lo más grave, es que podríamos decir que este momento cuando están siendo perseguidos por la policía, cuando hay un helicóptero encima de ellos, cuando está la luz del helicóptero encima de ellos, desgraciadamente es el momento de mayor felicidad que han experimentado en sus vidas, en sus vidas. Entonces, ¿dónde encontramos la causa en lo que se denomina la suma de carencia acumulativa? Son una serie de experiencias tempranas adversas. Claro, alguno de ustedes va a estar pensando y decir, pero si son delincuentes, pero son delincuentes que nunca han tenido justamente una experiencia de que esté relacionada con afecto, con cariño, con cuidado. Son integrantes de familias completamente disfuncionales, donde posiblemente fueron vulnerados tempranamente y vulnerados tanto física, o sea, vivieron y experimentaron violencia física y violencia sexual en muchos casos, especialmente las mujeres, padres con antecedentes penales. Entonces, ahí se suma entonces abuso, negligencia, abandono, carencias acumulativas. Entonces, lo malo atrae lo malo. Fracasaron tempranamente en el colegio. Entonces, tienen una historia en la cual todo ha ido a lo malo. ¿Ustedes creen que estos muchachos que tenía 13 años, este que tenía 13 años, alguien alguna vez le preguntó o se preocupó por qué ese muchacho andaba en la calle con 13 años, con 12 años, con 11 años? Tenemos experiencia del inicio temprano de 8 años, tal como veíamos en la figura anterior. Entonces, aquí aparece una suma de características que van a generar conducta violenta muy temprana. Cuando analizamos la violencia delictual, y aquí pónganme atención porque voy a decir algo que parece contradictorio. Cuando analizamos la delincuencia en general, cuando analizamos toda la delincuencia, vemos que la violencia es un acto excepcional. Son pocos los delincuentes que son violentos. Son pocos. De hecho, la mayor cantidad de delitos violentos corresponde al delito de amenazas. Y después del delito de amenazas en nuestro país viene el delito de violencia intrafamiliar. Y lejos, muy lejos, están los robos con violencia. Pero cuando analizamos este tipo de casos, cuando analizamos a este tipo de delincuentes, nos encontramos que la violencia se inició a los 7 años, a los 8 años. Entonces, ahí a la base hay lo que se denominan déficit neuropsicológico, importante déficit a nivel del desarrollo, en el cual posiblemente no tuvieron no solamente no tuvieron cariño, no tuvieron cuidado, no tuvieron preocupación, no tuvieron normas. Cuando dejaron el colegio a nadie le importó. Cuando no llegan en la noche a nadie le importa. Entonces, hay una suma de problemas de salud mental que no fueron abordados. Y entonces, aquí está justamente
el motor de la gran cantidad de delitos violentos que vamos a enfrentar en un país. Hay un grupo, hay un grupo de delincuentes que van a formar esta parte, que ya decíamos entonces, máxima frecuencia entre 14 y 18 años, y especialmente los que van a desistir son los que van a circunscribirse la delincuencia a lo que se denomina la adolescencia. Es decir, termina la adolescencia y dejan de cometer delitos. En cambio, este grupo de abajo, que estaría representado por estos tipos de muchachos, son estos de acá abajo, el 10%. Este 10% que va a presentar una serie de carencias acumulativas que van a redundar en un mal desarrollo de su propio organismo. Son muchachos que son mal alimentados, que no terminan, ni siquiera terminan sabiendo leer y escribir, muchos de ellos. El gran flujo, la gran fracaso escolar, la deserción escolar se produce en nuestro país entre sexto básico y primero medio. Ese es el gran momento crítico en que se produce la mayor cantidad de deserción escolar en nuestro país. Por lo tanto, es ahí donde habría que intervenir y donde habríamos que poner el mayor esfuerzo, porque si no, vamos a estar experimentando este tipo de situaciones de manera permanente. Y quizá uno de los ejemplos más representativo, y quizá algunos de ustedes son muy jóvenes, no se van a acordar de este caso, pero este caso es denominado el Cizarro, un muchacho de 10 años, esto fue el 2010, el Cizarro Cristóbal Cabrera, que está aquí, se hizo famoso porque tenía una carrera criminal de este tipo. O sea, se había iniciado tempranamente, era el menor de 8 hermanos, el menor de 8 hermanos, y los 8 hermanos tenían antecedentes criminales, antecedentes delictuales, partiendo por la mamá de Cristóbal, ¿ah? Pero quizás no se hizo tan famoso por eso, sino que lo hizo famoso fue que estando en un centro cerrado de Sename, en Pudahuel, este niño fue rescatado, yo diría, después de la fuga de los frentistas en el helicóptero de Santiago 1, la ex penitenciaría, después de la fuga de los frentistas en el helicóptero, que lo sacaron justamente, se posó un helicóptero y tiró una red y se subieron y huyeron de la cárcel, vendría, yo no sé si viene después en espectacularidad, la fuga de Valparaíso o bien la del Cizarro. Porque, ¿qué generó justamente la espectacularidad de la fuga? Que llegaron niños de 10, 11 y 12 años, 13 era el que tenía más edad, armados disparando al aire. O sea, niños de 10 a 13 años disparando al aire para sacar justamente al Cizarro de donde estaba, en ese caso, en un lugar cerrado de Sename. Desgraciadamente, este niño le decían Cizarro porque tenía un trastorno del desarrollo muy importante, era muy pequeñito, era flaco, pero se comportaba como un niño. A los 10 años se comportaba como un niño. A mí me tocó estar ahí, nos decía tío. Y cuando interaccionábamos con él, actuaba como un niño, pero era un niño que ya tenía un prontuario criminal muy importante asociado incluso a un delito sexual. Tenía delitos violentos, portaba armas, se emborrachaba, fumaba y como fumaba, eso es lo que justamente lleva a que le coloquen este sobrenombre de Cizarro. Porque él cuando iba a comprar, como tenía problemas al desarrollo, tenía un problema en lenguaje, tenía problemas de memoria, no sabía leer ni escribir en ese entonces, iba a comprar cigarro al negocio de la esquina y en vez de decir cigarro, decía Cizarro. A partir de ahí entonces pasó a ser el famoso Cizarro Cristóbal Cabrera, que hoy día está cumpliendo condena, sigue vivo, y está cumpliendo condena en Rancagua, ¿ah? En la cárcel de Rancagua, justamente por un robo con violencia. Es decir, siguió manteniéndose. Se intervino, se ingresó a tratamiento en el Hospital Calvo Maquena, pero realmente desconozco el por qué el Calvo Maquena, a pesar que la comunicación oficial fue que no presentaba las condiciones suficientes para atender este tipo de casos, y no presentaba entonces el personal capacitado para atender este tipo de casos. Esa fue la comunicación oficial. La verdad que si el Carlos Maquena, que es el hospital especializado en niños, no fue capaz de atender este tipo de casos, nos encontramos con situaciones como esta. El caso de Lisette Villa, yo no sé si les suena, en el 2016, una niña que estaba siendo custodiada en un centro de Sename. Esta es una niña de alta complejidad y aquí están los problemas. Si los problemas los tenemos justamente con este tipo de muchachos, que son los de altísima complejidad,
el Cizarro fue de altísima complejidad y el Carlos Maquena lo egresó. Había que acompañarlo a que creciera, a que madurara y a partir de ahí comenzar a tratar justamente todo el descontrol de impulso que venía teniendo desde que posiblemente conoció la droga conjuntamente con la leche inicial, si es que conoció la leche materna. ¿Mm? En el caso de Lisette, también es un caso bastante emblemático en nuestra realidad, porque representa la ineficacia del sistema, ¿ah? La ineficacia del sistema. El sistema de atención, de apoyo, el sistema de rehabilitación, de cuidado, de protección. Lisette Villa, una niña, como dice ahí, muerta a los 11 años, claro, con 11 años, pero era de altísima complejidad. Estaba a cargo de cuidadoras en un centro de Sename. Desgraciadamente, como le asignamos pocos recursos a estos centros contratan gente sin la capacitación suficiente, quizás con mucho amor o cariño, con mucha entrega, con mucha preocupación, con con mucho sacrificio, pero sin las herramientas mínimas para tratar este tipo de casos altamente complejos. Entonces, ¿qué hacían las funcionarias? Cuando las niñas se tornaban incontrolables, las reducían físicamente. Y esa reducción física significaba tirarla al suelo y en algunos casos sentarse encima y mantenerse encima hasta que la niña perdía un poco la fuerza y dejaba de hacer conflicto. Entonces, desgraciadamente, el año 2016, Lisette, en una maniobra de esas características, dejó de respirar. Claro, ¿qué se hizo? Se persiguió justamente a las cuidadoras y se pedían 7 años de cárcel. En general, a la que más se le aplicó fueron 5 años y a la que ayudó le aplicaron 4 años, me parece. Por lo tanto, cumplieron en libertad. ¿Ah? Fueron condenadas por apremio ilegítimo y tormentos con resultado de muerte. Entonces, aquí estamos viendo dos casos en los cuales, frente a este tipo de complejidad, pareciera que el Estado no está en condiciones. Y esto nos tiene que generar un llamado a todos nosotros que participamos justamente en algún tipo de intervención, porque estos son los casos que realmente requieren de nuestro profesionalismo, quizás profesionalismo que debería ir acompañado de una mejor condición, dado que hoy día estamos viendo esto, estamos viendo que ya el cambio de Sename, por lo que es, por una parte, mejor niñez, asociado a los niños que están vulnerados, y el cambio del nuevo sistema de reinserción social, pareciera, por los datos al menos de mejor niñez, que no está dando muy buenos resultados y no está dando muy buenos resultados. Es decir, porque aquí nos estamos preguntando, ¿qué pasa con estos niños? ¿Qué pasa con estos niños? ¿Qué hay que hacer con estos niños para que no se conviertan en delincuentes de carrera? Para que no pase como Cizarro, que hoy día con 25 años sigue justamente en la misma lógica que cuando tenía 10 y lógicamente con mayor riesgo, con mayor involucramiento en el delito y posiblemente con pocas posibilidades de dejar el delito. Entonces, hoy día estamos viendo que Mejor Niñez son aproximadamente 429 ingresos diarios. ¿Saben lo que es realmente complejo hoy día cuando uno analiza esto? Esta cifra que está acá. Miren, el 2024, año pasado, ingresaron más niños a los sistemas de protección que la tasa de nacimiento que quedó acá. ¿Se dan cuenta como acá la tasa de nacimiento era el doble prácticamente de los niños que ingresaban a algún sistema de protección? El año pasado ya esto superó la cantidad de niños que ingresan a los sistemas de protección, en este caso Mejor Niñez, frente a los niños que están naciendo en nuestro país. Y esto involucra que cada día hay 400 niños que están ingresando al sistema de protección, generando, como dice ahí, una presión increíblemente que supera la capacidad de respuesta del sistema. Por estos niños, ¿por qué pasan al sistema de protección? Negligencia parental. O sea, bueno, vamos nuevamente a la foto. ¿A alguien le importa cuando el niño está a las 4 de la mañana en la calle? ¿A alguien le importa cuando el niño desertó tempranamente al colegio? ¿A alguien le importa? ¿A alguien le preguntó a ese niño, te quiero, cuídate, ¿a dónde vas? ¿Con quién estás? Justamente eso es lo que falta. Y por eso finalmente son derivados por negligencia paternal a justamente algún sistema de cuidado y protección, saturando el sistema y generando hoy día quizás otro de los elementos graves que podríamos decir que se está produciendo en nuestro país. Aquí estamos hablando de delincuencia común, ¿ah? Y estamos hablando de delincuencia común y estamos hablando de delincuencia juvenil, pero hay un nexo con el crimen organizado. No tenemos tiempo
ahí les va a quedar, les van a hacer llegar la presentación. Métanse justamente a este link. Yo había pensado mostrarles un trozo, pero como no tenemos tiempo, así que lo vamos a dejar para que lo vean ustedes o lo veamos luego en el curso, ¿ah? Que ustedes se pueden inscribir. Pero hoy día nos tiene que llamar mucho, mucho la atención ya no solamente este dato, sino que la vinculación que se está produciendo con los centros de protección, es decir, los centros de protección hoy día están siendo foco de atención del crimen organizado. Es decir, ya no solamente para contratar mano de obra barata, un niño entonces soldado, para que cometa determinados delitos, sino que un centro de explotación sexual. Entonces, estos niños, estas niñas, son atraídas justamente por el poder del dinero, por el poder del crimen organizado, y son vinculadas entonces a estas fiestas ilegales, donde, por favor, véanlo. ¿Y qué nos dice el Sename? Bueno, Mejor Niñez ahora. ¿Qué nos dice Mejor Niñez que es la encargada de protección? Donde Mejor Niñez no debieran haber niños vinculados, ustedes lo ven acá, hay dos sistemas. Mejor Niñez, este Sistema Nacional de Protección de la Niñez y la Adolescencia, está diferenciado de un sistema de reinserción social. Son dos sistemas independientes, pero hoy día, como la demanda es tan alta, nuevamente está pasando lo mismo que pasaba en el Sename. Entonces, ustedes van a escuchar ahí en el video, con la prensa, a la subdirectora, o que entiendo que es la directora subrogante de Mejor Niñez, que dice, nos vemos en una encrucijada, porque si fiscalizamos a estas casas de cuidado, si las fiscalizamos, como no están cumpliendo, las tenemos que cerrar. Y si las cerramos, vemos que la demanda cada día es más creciente. ¿Qué hacemos con estos niños? Entonces pareciera que es un centro de atención que pareciera, pese a que se dice los niños primero, el Estado de Chile, no el gobierno, sino que el Estado de Chile, porque los gobiernos pasan, el Estado de Chile pareciera que está olvidado. Acuérdense que el Cizarro, Cristóbal Cabrera, 2010. Han pasado hartos años para que ya tuviéramos un sistema que haga frente a esto. Le echamos la culpa a los extranjeros. Y según las cifras, los extranjeros no son tan responsables como pareciera que los medios de comunicación, la información nos hace ver, ¿no? Vemos que el año 2004, del total de detenidos por parte de Carabineros de Chile, los extranjeros eran un 1%. Claro, aquí hay que tener en consideración que el 2004, en nuestro país, habían 185.000 extranjeros. En cambio, el 2023, que es esta cifra de acá, posiblemente tenemos en nuestro país, ¿cuánto? Hay 1.800.000, 1.850.000 que están considerados como en una situación de ingreso legal, ingreso formal, pero habrán ¿cuánto? ¿Más de 2 millones? Sí, deben haber más de 2 millones. Pero el total de detenidos extranjeros por parte de la policía, en el caso Carabinero, equivale a un 11%. Claro, un 11% es mucha gente, son 29.000 de 247.000 detenidos al año. El año 2023, Carabineros detuvo a 247.000 personas. De esas 247.000, un 11% son extranjeros. Claro, alguien puede estar pensando, claro, a los extranjeros no se les detiene, pero aquí como la proporción es tan grande y vemos que la variación se ha incrementado de 1 a 2 a 4 a 7, aunque esto es los delitos de mayor connotación social, pero llegamos a 11. Es decir, igual tenemos casi un 90% de detenidos, o sea, de personas que han cometido delitos relacionados justamente con nacionalidad no extranjera, sino que chilenos. Por lo tanto, aquí también nos entrega una evidencia concreta de que posiblemente tampoco hay influencia, posiblemente hay cierto grado de influencia. El crimen organizado, las bandas internacionales, el Tren de Aragua y etcétera, han hecho un cambio en la lógica. La presencia del sicariato, el secuestro, la extorsión, aparecen justamente como estrategias que no estaban pero están presentes. Pero igual tenemos una problemática importante y vuelvo acá, en este caso los cinco eran chilenos. ¿Ah? Estos cinco niños, estos cinco jóvenes eran chilenos o son chilenos todavía. Otro aspecto a considerar y que tenemos un problema bastante grande y que hoy día lo vemos más presente desde la lógica de los medios de comunicación, está más presente en la prensa y pareciera que se está abordando de mejor manera,
porque ya estamos en una situación crítica. El alto nivel de reincidencia que tenemos en nuestro país. Cuando se habla de puerta giratoria, no significa, no significa que los jueces no condenen, que los fiscales no investiguen o que la policía no detenga. Sí, se produce todo eso. Y de hecho tenemos una tasa de prisionización de las más altas del mundo. Tenemos aproximadamente 300 presos por cada 100.000 habitantes. 300 presos por cada 100.000 habitantes. En cambio, países europeos tienen 100, tienen 90 presos por cada 100.000 habitantes. Claro, El Salvador tiene 1.000. El Salvador tiene 1.000, pero la verdad que hay unas condiciones bastante diferentes. Podríamos decir que, claro, se pueden llegar a tener 1.000 presos por cada 100.000 habitantes, como pasa en El Salvador, pero con una equivalencia de, yo diría, tal como pasa con la pesca de arrastre. Si vamos a meter gente adentro de la cárcel sin ningún tipo de consideración, también no creo que sea la mejor forma. A pesar que vamos a ver de la experiencia de Bukele, vamos a ver cuando esa gente salga. Porque si esta gente no sale nunca, imagínense que esta gente no sale nunca a la cárcel. Ahí sí que la reincidencia sería cero. Cero. Si la gente no sale, la reincidencia sería cero. Cero. En otro país terminan la condena y salen. ¿Y qué nivel de reincidencia tenemos aproximado? Más o menos un 70%, algo menos del 70%. Es decir, de cada 100 personas que entran a la cárcel y que cumplen condena, o sea, que cumplen o salen con algún tipo de beneficio, hay un 70% que vuelve a ingresar. Dicho de forma más clara, de cada 100 personas que salen de la cárcel, habrían 70 que vuelven a entrar por un nuevo delito. Entonces se dan cuenta como hay elementos estructurales que hay que abordar. No basta simplemente con aumentar las penas, no basta simplemente con construir más cárceles. ¿Necesitamos más cárceles? Sí. O sea, frente a la pregunta, ¿necesitamos más cárceles? Por supuesto. Nuestra oferta carcelaria involucra aproximadamente 49.000 personas y tenemos más de 60. O sea, hoy día, ya con la sobrepoblación, tenemos un déficit de unos 15.000 cupos a nivel de cárceles. Por lo tanto, a la medida que hay más hacinamiento, hay menos condiciones y aumenta la probabilidad de que una persona cuando ingresa a la cárcel vaya a reincidir. Criminológicamente, uno de los factores de mayor riesgo criminógeno, es decir, que aumenta el riesgo de que alguien reincida, es pasar por la cárcel. No tenemos tiempo para ahondar más en esto, pero posiblemente, si analizamos lo que se denomina gestión del riesgo, y ustedes ven ahí algunos instrumentos que se utilizan para evaluar los niveles de riesgo, y además de evaluar los niveles de riesgo, hay que gestionar el medio penitenciario, hay gente que no debiera entrar nunca a la cárcel, independientemente del delito que cometió. Hay gente que presenta mediano riesgo y esa gente es la que hay que intervenir. Y hay gente de alto riesgo, por ejemplo, Hugo Bustamante, el asesino de Ámbar, representa a aquellas personas de las cuales a lo mejor no debieran salir nunca a la cárcel. Pero eso se llama gestión penitenciaria. No es meter gente adentro de la cárcel como esta pesca de arrastre. Y una pesca de arrastre donde además exista un debido proceso. Como sociedad tenemos que partir considerando que la persecución penal no puede ser peor que los delincuentes que estamos persiguiendo. Por lo tanto, aquí el estricto respeto a los derechos fundamentales es un aspecto fundamental. Y aún así hay errores. Aún así hay errores. Vamos a hablar en el curso, vamos a hablar del sistema inocentes, que lo que hace es destacar, develar la cantidad de gente que cae en la cárcel, incluso considerando solamente prisión preventiva, siendo inocentes. Existe mucha gente hoy día en nuestras cárceles que están al interior de una cárcel, que caen justamente detenidos y van a un medio penitenciario y resulta que después del tiempo, después de un día en la cárcel, después de un año en la cárcel, después de casi 2 años en la cárcel, aparece evidencia y demuestra justamente que esa persona estuvo injustamente privada de libertad. Cuando se analiza la delincuencia femenina, aparecen ciertos elementos que lo hacen ser más grave. Si ustedes se acuerdan de la primera lámina, cuando veíamos entonces lo que eran las trayectorias criminales, veíamos que la mayor frecuencia se produce aquí. Se produce en hombres ahí. Y ahí aparece el desistimiento. En cambio, cuando se analizan mujeres, acá tenemos dos artículos que los vamos a analizar en su momento, son de nuestra producción, con datos chilenos. Vemos justamente en este caso con mujeres detenidas, en este caso se analizan mujeres detenidas, que las trayectorias criminales van en incremento.
Y aquí vemos justamente que la delincuencia masculina y femenina es diferente. La mujer se inicia más tardíamente, la mujer se inicia vinculada a la subsistencia que decía yo en algún momento. La mujer tiene más problemas asociado al consumo de sustancias, tiene mayor cantidad de patologías mentales. En el caso de los hombres, los delincuentes hombres no necesitan tener patologías mentales para cometer delitos. En el caso de las mujeres, están mucho más presentes. Hay un fenómeno que se denomina telescoping, que está asociado a un consumo y a una inmediata dependencia del consumo de sustancias en el caso de las mujeres. Y finalmente, quizás lo más grave en el caso de las mujeres es la gran capacidad que tiene, por el hecho de ser madre, de que se replique la conducta criminal en las generaciones futuras. Por lo tanto, el impacto que tiene la mujer sobre sus hijos es mucho mayor que el impacto que tienen los hombres delincuentes sobre sus hijos. El crimen organizado hoy día aborda diversas áreas, ya no solamente narcotráfico. En este caso no nos vamos a meter más en el detalle del crimen organizado, pero sí contarles que hoy día el crimen organizado es una empresa que va a lucrar, va a generar una gran cantidad de recursos económicos y dentro de esa gran cantidad de recursos económicos, cuando el crimen organizado tiene dinero, cuando el crimen organizado lucra, aparece la competencia. Esto igual que la Coca-Cola con la Pepsi, pero la diferencia es que la Coca-Cola y con la Pepsi compiten en razón de calidad. Cada una quiere ganar un espacio más de mercado, pero ¿cómo lo hacen? Por la calidad del producto. Entonces, ¿cómo lo hace el crimen organizado? Hoy día, la gran cantidad de dinero que genera el tráfico de madera robada, el tráfico de cobre robado, y aquí les va a parecer algo raro. A los que fumen, por favor, no compren cigarrillos de contrabando. Hoy día, Chile está generando más del 50% de lo que se consume en cigarrillo en Chile es del contrabando. Hoy día, las empresas criminales que se están dedicando al contrabando de cigarrillos están ganando más dinero que los narcotraficantes. Entonces, como ganan más dinero que los narcotraficantes, tienen que competir como la Coca-Cola y la Pepsi. Pero ¿cómo compiten? No por calidad del producto, sino combaten usando justamente la muerte, el secuestro, la extorsión, el sicariato. ¿Quién se queda con el espacio territorial? El que logra eliminar a la banda rival. Entonces, todos esos elementos se van a ir creciendo y van a contaminar cada vez más a la delincuencia, decíamos, la delincuencia autóctona, la delincuencia nacional y especialmente a los más jóvenes. Aquí tenemos, y ya estoy acercándome al final, tenemos justamente un estudio realizado por nosotros en relación a lo que son las trayectorias criminales del crimen organizado. Se analizan 38.000 casos de personas que fueron detenidas por tráfico de drogas, tráfico, no microtráfico, tráfico de drogas. Y la idea es saber si estas personas son especialistas, son versátiles, tienen qué nivel de reincidencia criminal tienen. Y encontramos que la reincidencia criminal de estas personas, ustedes pueden buscar el artículo de acceso liberado. Esto les va a quedar, lo pueden buscar posteriormente. Aquí voy a solamente circunscribirme a ciertos detallitos que el horario me permite. Encontramos una participación importante de mujeres. ¿Ah? Aquí vemos que en al menos este delito, hoy día la prevalencia de la mujer al interior de las cárceles es aproximadamente un 11%. Un 11% de las cárceles chilenas son de género femenino. En este caso, cuando analizamos el tráfico de droga, la presencia de las mujeres más que duplica la prevalencia de la cantidad de mujeres que tenemos al interior de las cárceles. Por lo tanto, aquí ese ya es un primer resultado que es grave. Acuérdense que yo decía que la mujer tiene ciertas características que hacen que el delito sea mucho más grave. Y quizás esto que trasciende más allá de su propia persona, trasciende a las diversas generaciones que la anteceden, hace que justamente inocule el delito en sus hijos y en sus nietos. Lo cual justamente tiene un efecto mucho mayor, dado que la mujer sigue haciéndose cargo de la mochila de la subsistencia de la familia. En cambio, el hombre delincuente, la verdad que como no está presente, no impacta tanto en los hijos delincuentes, es un factor de riesgo, pero no es el mismo impacto que tiene la mujer. Los niveles de reincidencia en este caso son elevados. Vemos que hay un 85% de reincidencia. Yo les hablaba de la reincidencia penitenciaria, que era alrededor de un 70%. Cuando analizamos la reincidencia en función de nuevas detenciones,
claro, las detenciones no garantizan responsabilidad penal. La gente que detenía no toda va a terminar en la cárcel, pero cuando analizamos un periodo tan amplio como este, del 2004 al 2022, y analizamos lo que pasa con 38.000 personas, la incidencia de los errores policiales es bastante reducido. Y por lo tanto, vamos a decir que esto es más cercano incluso que lo encontramos cuando analizamos la realidad a nivel penitenciario. Las curvas también nos muestran lo que ya habíamos visto. ¿Ah? Las mujeres se mantienen mucho más tiempo cometiendo delitos, el hombre desiste antes, aun cuando el desistimiento en este caso no es a partir de los 18 años, pero es antes que lo que se produce en el caso de las mujeres. Y aquí encontramos justamente un aspecto muy relevante a considerar, que es el nivel de especialización. ¿Se acuerdan que decíamos que la especialización es dedicarse a un único tipo de delito? Bien, acá tenemos un 20% de los 38.000, hay un 20% de los 38.000 que se dedican y que tienen más de una detención. Acuérdense que hay una detención original, por lo tanto, el uno sería 2, el 2 sería 3 y así. Tenemos gente que tiene hasta 21 detención específicamente por el tráfico de drogas. No microtráfico. Aquí no estamos considerando el microtráfico, sino que el tráfico de drogas. La presencia de los extranjeros es de 300, más de 300 extranjeros, la mitad aparece como especialista. ¿Ah? Son pocos para la concepción que uno tiene, que son, tiende a culpabilizar de este tipo de delitos a los extranjeros. Hay 300 extranjeros, acá está el total. Ustedes pueden ver que del total, del total hay 303 extranjeros. ¿Ah? 303 de los 38.320. Quizás podríamos aquí hacer una salvedad que la policía de investigación es la que se lleva a cargo todo lo que tiene que ver con extranjería y por, a lo mejor por eso hay menor presencia en el caso de carabineros, que estos son datos de carabineros, pero aún así esto conteste con lo que veíamos previamente. La participación de los extranjeros no es más allá de un 11, un 16% en total. Por lo tanto, ¿involucran o han afectado el tipo de delito que se produce en nuestro país? Sí, pero en la frecuencia total es más importante la participación de los chilenos. Vamos a analizar, y aquí no me voy a meter porque ya se nos terminó el tiempo, vamos a analizar también lo que hemos encontrado cuando analizamos los perfiles de los incendiarios forestales, algo que nos afecta y que nos impacta desgraciadamente cada verano. Hoy día ha generado un impacto potente, muy fuerte, con mucha gente tanto damnificada como fallecida también en Europa, España, Portugal, Italia, Grecia, se han visto muy afectados por un fenómeno que también espero que podamos tender a controlar en nuestro país, porque si ustedes recuerdan, el año antepasado el tema generó, costó la vida de 137 personas en Valparaíso. Así que vamos a analizar justamente lo que son las trayectorias, esto de las frecuencias criminales, son especialistas, son versátiles. Lo mismo a nivel de lo que es la participación de agresores de violencia contra la pareja, en lo que denominamos entonces femicidio en Chile, feminicidio a nivel internacional, o bien asesinato de pareja íntima mujer, como es el caso justamente de lo que vamos a analizar en este artículo. Vamos a considerar también elementos asociados a lo que son, esta es la pauta unificada de evaluación de riesgo, de valoración inicial del riesgo, que es un instrumento que se utiliza para brindar protección a la mujer cuando denuncia que ha sido objeto de violencia por parte de su pareja. Hay 29 indicadores. Este instrumento lo utiliza la Policía de Investigaciones, Carabineros, el Ministerio Público, ¿ah? Y tribunales cuando recibe directamente alguna denuncia con estas características. ¿Qué encontramos? Se analizaron más de 147.000 pautas realizadas entre el 2017 y 2020. Encontramos que los factores de riesgo, si bien las vulnerabilidades de la víctima son importantes para diferenciar alto riesgo, lo que más impacta son las características asociadas a los agresores, es decir, los factores de riesgo que están presentes en los mismos agresores. Y finalmente, ya cerrando un poco, contarle en qué consiste el diplomado de Psicología Jurídica y Forense, una mirada desde la criminalística, la criminología y el delito. Recuerden que yo les señalaba en la primera lámina, criminalística, evidencia material. Cómo se interpreta una huella, qué significa un análisis de ADN, cómo se interpreta entonces una dinámica de un sitio del suceso, porque va a ser esa dinámica del sitio del suceso
del lugar donde se produjo un hecho violento, un delito, que nos va a permitir articular lo que se denomina el perfil criminal. Es decir, poder reconstruir las características mentales de aquella persona que fue capaz de cometer ese delito. Es decir, cuál podría ser la característica predominante en una persona que fue capaz de realizar tal o cual acción criminal. Vamos a entender esa lógica desde la criminología, es decir, el por qué, cómo y por qué se produjo esa conducta criminal. Y para eso tenemos un connotado grupo de profesores profesionales que van a abordar en primera instancia todo lo que es el análisis de la evidencia criminalística, ¿ah? Todo lo que es la medicina forense, lo que es la balística, lo que es la accidentología, la investigación de incendios y son los responsables, quizá una de las más connotadas médicos forenses, médico criminalística que hay en nuestro país, la doctora Vivian Busto, junto al perito Carlos Ramírez, van a abordar esa primera temática. Nos van a enseñar, nos van a explicar cómo funciona el análisis de la criminalística, cómo funciona justamente, cómo se interpretan el estudio de lesiones, cómo se puede diferenciar una lesión que es realizada cuando la persona estaba viva, cómo se diferencia una lesión cuando es autoinferida de una lesión realizada por una tercera persona, etcétera. Vamos a tener ahí, me parece que son 6 sesiones de 4 horas para abordar esa temática. Vamos a entrar al mundo de la investigación criminal en el módulo 2 y en el módulo 3. Y este módulo va a ser llevado adelante por el psicólogo Claudio Carrera y la psicóloga Margarita Rojo, ambos con amplia experiencia tanto en Carabineros como en la Policía de Investigaciones, y van a abordar esas temáticas y esos casos más emblemáticos de nuestro país, que han generado impacto social y que siguen generando impacto social. O sea, el caso de Ámbar, por ejemplo, Hugo Bustamante, el psicópata de Alto Hospicio, ¿ah? Julio Pérez Silva, el psicópata de Alto Hospicio, el psicópata del Pincel y muchos otros. Van a abordarlo desde la labor investigativa propiamente tal y también desde la parte más bien pericial y forense. Y ahí hemos incorporado un módulo, a este módulo también un aspecto relacionado con tribunales de familia que la experimentada profesora Mariela Andrade va a abordar justamente y va a tratar justamente de entregar herramientas a quien se desenvuelve también en esa lógica. Un módulo imperdible es el que va a entregar el profesor Decio Metifogo, quizás una de las personas más experimentadas en materia de análisis de todo lo que tiene que ver con delincuencia juvenil y responsabilidad penal adolescente. ¿Ah? Quienes, quizás de ustedes, quienes trabajen en el ámbito, sí o sí lo conocen y hoy día su incursión también en todo lo que es la temática de la entrevista videograbada también tiene una importancia país, es decir, le ha tocado encabezar quizás gran parte de la reforma de la implementación, tanto en justicia juvenil como en esto que es la experiencia de la entrevista videograbada. Y el último módulo me van a tener que ver nuevamente a mí, en el cual vamos entonces a tratar de integrar todos los elementos anteriores y hablar un poco de cómo la psicología se va a relacionar con estos elementos de la criminalística, el derecho, la investigación criminal, la actualidad en el ámbito de la delincuencia juvenil y cómo esperamos que nuestro país reaccione a lo que es la intervención en el ámbito de la responsabilidad penal adolescente. Eso es el diploma. Y también les dejo una puerta B, es decir, una segunda posibilidad. Los dejo invitados también a un curso más pequeño, a un curso en el cual lo imparto yo solamente y sería más bien un resumen de lo anterior. Este curso es un curso de especialización en psicología pericial y criminal, en la cual prácticamente los contenidos son muy parecidos, pero lógicamente en 6 sesiones de 4 horas, no como la extensión que involucra el diplomado, pero quien quiere tener una primera aproximación quizás le sea también de utilidad. Así que termino agradeciéndoles la presencia, la participación, la confianza que han depositado en nosotros y los dejo invitados entonces para inscribirse en alguna de estas dos propuestas. Muchas gracias, Mauricio, por tu presentación. Vamos a continuar ahora con la ronda de preguntas para poder finalizar con el seminario del día de hoy.
Y como estaba descrito ahí en el video introductorio, lo vamos a hacer. Las personas que quieran realizar alguna pregunta tienen que levantar su manito y nosotros le vamos a dar la palabra a dos o tres personas, dependiendo ahí el tiempo como nos alcance, em, y para que les podamos solicitar que reactiven su audio. Así que vamos ahí a esperar a que alguien quiera realizar alguna pregunta. La tenemos a Constanza. Constanza, le vamos a solicitar que reactive su audio, por favor. Hola, buenas tardes, ¿se escucha? Sí, perfecto. Ya. Hola, profesor, muy interesante el curso, muchas gracias por todo su conocimiento. Em, yo soy trabajadora social y quería consultarle, hablando de programas que trabajan junto a niñeces y adolescentes, como el Senda Previene, por ejemplo, o programas municipales que están más ligados a los sectores de cultura y deporte. ¿Cuál es el impacto verdadero en las niñeces si existen cifras al respecto? ¿Y cuál diría usted que es el desafío a nivel Estado en torno a los objetivos y los resultados de estos programas? Bien, más que la complejidad de la pregunta, la complejidad de poder responder de buena manera desde la última parte, yo diría que estamos al debe, ¿ah? Como Estado estamos al debe. Hay programas que han tenido muy buenos resultados, por ejemplo, el programa Lazo en general, pero un programa costoso, es caro, ¿ah? Es caro. Hay municipalidades que lo hacen muy bien, se vinculan a lo que es el programa 24 horas y el municipio se hace cargo justamente de principalmente de todo lo que tiene que ver con la baja complejidad y la complejidad media. La alta complejidad, como el caso de Lisset, lo que era Cizarro, eso tiene que ser un programa de intervención de tipo estatal. ¿M? Entonces, hay municipios que lo hacen muy bien. De hecho, yo diría Peñalolén ha sido justamente, y nombro a Peñalolén porque Peñalolén estuvo a cargo justamente de todo lo que fue el caso Cizarro. ¿Ah? Tiene un equipo de contención, de intervención, de apoyo, de seguimiento muy bueno y le ha dado muy buenos resultados. Pese que de ahí salió también justamente Cizarro. Entonces, a nivel de baja complejidad, a nivel de complejidad media, hay gente, hay municipalidades, hay profesionales de ustedes que lo están haciendo extraordinariamente bien. Pero cuando hablamos de alta complejidad, ya estamos hablando del caso Lisset. O sea, lo que no puede ser es que tengamos profesionales sin ningún tipo de formación que desde su propia lógica, porque no tienen otra, o sea, ellos aprendieron que los niños, la única forma que tenían de contenerlos es una contención física, pero la contención física significó que Lisette dejó de respirar. Entonces, ahí tenemos justamente, y ahí está la complejidad de la pregunta. Es un problema de Estado muy grave, especialmente cuando abordamos el tema de los de mayor complejidad. Claro, una solución es dejarlo. Pero estamos dispuestos como sociedad a que esto nadie haga nada. La verdad que desde el 2010 han habido avances, pero todavía falta mucho. Ustedes vieron ahí las cifras que nos está presentando Mejor Niñez, en la cual necesariamente hay que invertir. Hay que invertir. Hoy día se está gastando aproximadamente 1 millón de pesos a nivel penitenciario en un interno que está en la cárcel. Y se están gastando todavía 400, 500 mil pesos en un niño en una institución colaboradora de Sename. Entonces, no hubo una capacidad de prever cuál iba a ser la problemática real de este fenómeno para que los recursos fueran bien invertidos, aun cuando también puedo pensar mal. Y entonces puede ser que cuando se tomaron las decisiones, alguien dijo, ¿para qué vamos a invertir ahí? Invirtamos acá mejor. Mm, claro. Sí, muchas gracias, un gusto. Gracias a ti. No sé si tenemos por ahí otra pregunta o vamos con una de el chat. Acá nos pregunta una persona en el chat. Con todo el auge de las redes sociales y la música urbana chilena y la crítica hacia la apología de la narcocultura, ¿puede ser un factor de riesgo para las niñeces y adolescencias insertas en una población de riesgo? Por supuesto, eso lo vamos a ver en el curso aquí, el elemento, la gran diferencia, bueno, tiene muchas diferencias, la diferencia principal entre cuando hablamos de crimen organizado y delincuencia común es el poder económico. O
sea, hoy día el poder económico es una empresa. Cuando el delito ya pasa a ser una empresa criminal y acumula mucho dinero, ese dinero es el que le da el poder. Pero además necesita un segundo componente, que es el elemento de lo que se ve, ¿ah? Lo que se muestra, la imagen. Entonces ahí aparece todo lo que es esta narcocultura, esta necesidad entonces de la narcoanimita, del narcofuneral, de que hayan elementos de referencia. El delincuente está luchando por el poder del territorio. Y cuando se lucha por el poder del territorio y se gana el territorio, hay que marcar ese territorio. Entonces, el hecho de los fuegos artificiales, el uso de armas, tiene un doble componente, un componente simbólico. Por eso, en el crimen organizado se genera identidad delictual. Por eso es que hay nombres, las bandas tienen nombres, tienen tatuajes, ocupan un sector territorial. Por lo tanto, ahí la música y las narcoinfluencers, que ustedes también tienen que haber escuchado ya, tienen un impacto muy relevante porque finalmente, ¿a quién atraen? Al niño, a la niña pequeña, que ya no se está identificando con el futbolista, con el deportista, no se está identificando con el profesor, con el profesional. Quiere ser como el narco, porque el narco tiene poder y tiene una posición de identidad. Y ahí pasa justamente lo que les señalaba yo previamente. Hoy día el alto nivel de abandono temprano del colegio nos está jugando en contra. En la medida que tenemos una gran población que deserta tempranamente el colegio, cuando la gente no va al colegio, cuando la gente no trabaja, las posibilidades que pase a la violencia, a la delincuencia y al consumo de sustancias son altísimas. Muchísimas gracias. Vamos con la última pregunta del día de hoy, que es Oscar. Ahí le vamos a solicitar para que reactive su audio. ¿Aló? Ahí. Sí, Hola, se Oscar, te escucha. escucha. Ah, ya, bacán. Bueno, igual quería primero dar las gracias. Creo que es un tema súper complejo, interesante y que igual, bueno, al menos en mi experiencia, poco se abordó estudiándolo universitariamente, entonces siempre se agradece poder profundizarlo un poco más. Eh, y quería preguntar, a raíz igual de la pregunta que hizo antes la colega, eh, sobre programas y su éxito. Yo conozco harto el programa Lazo y otro tipo de programas así, pero siento que en su mayoría son de intervención individual, personal o a lo mucho con la familia, ¿cierto? Quería Sí. preguntar si es que tiene alguna idea o si se sabe de alguna estrategia de intervención que haya sido exitosa, pero a un nivel quizás más comunitario, más grupal, eh, es más como, bueno, eso, como un nivel más comunitario. Sí, hay estrategias comunitarias de tipo eminentemente social que no requieren intervención ni de psiquiatra ni de neurólogo, pero cuando ya hablamos del nivel de complejidad de los niños que veíamos ahí, de estos niños que a los 12 años ya andan con un arma, que a los 12 años ya andan justamente en un delito violento, ya no, de la estrategia de tipo como, social, de tipo general, global, deja de ser efectiva. Y necesariamente, entonces, por eso yo hacía esta diferencia. A nivel comunitario, la municipalidad se puede hacer cargo de los de baja complejidad, es decir, cuando el niño comienza a dejar de ir al colegio, cuando el niño empieza a cometer ciertas conductas de tipo antisocial en el barrio, ese es el de baja complejidad. El de media complejidad también, es decir, cuando ya comete el primer delito y lo pillan y lo detienen en otra comuna y se activan las alarmas, entonces lo recibe y entonces la municipalidad se hace cargo y comienza a trabajar con él y con su familia, como decías tú. El problema que tiene el programa Lazo, que es muy bueno, es que es muy costoso. Porque es una intervención, ¿cómo dice? Lazo, un grupo, en red. ¿Ah? Y cuando ya hablamos entonces de la alta complejidad, necesariamente tiene que ser una intervención con neurólogo, con psiquiatra, y en muchos casos amerita una hospitalización. ¿Ah? Especialmente cuando ya hay dependencia, ya hay adicción. eh, y es ahí, yo diría, de todo lo que nuestro país tiene al debe, yo diría que la parte más débil que tenemos es los de alta complejidad. Y son esos de alta complejidad los que a los 12 años van a andar con la pistola. Y esos de alta complejidad, a los 25 años, a lo mejor ya van a haber fallecido en un enfrentamiento.
y a los 30 años van a seguir cometiendo delitos y a los 40 años van a seguir cometiendo delitos. Es decir, ese es el grupo que no va a desistir y el que permanentemente entonces va a estar entrando y saliendo de la cárcel y va a encabezar grupos criminales, va a organizar justamente situaciones delictuales a lo largo prácticamente de toda su vida. Entonces, ahí yo diría que está el foco, ahí está el foco de atención y ahí debería estar un poco las preocupaciones de los diferentes gobiernos. Ya que por eso de aquí digo, no, esto no es de un gobierno, esto es del Estado de Chile. Mauricio, muchísimas gracias por responder la pregunta de todos nuestros asistentes que pudieron ahí hacerte la pregunta. Te queríamos dar unos minutos aquí ya llegando al final para que dejes invitadísimo a los participantes a que puedan participar de este curso que tú vas a estar dictando y puedas ahí también despedirte. Sí, yo primero les agradezco, la verdad que nuevamente agradecer a DIPA que crea esta instancia en la cual se trasciende, o sea, ya hoy día se trasciende más allá de los límites del aula, ya podemos entonces ir más lejos y podemos llegar de Arica a Punta Arenas y entiendo que ahora prontamente vamos a llegar a Colombia, a México, por lo tanto, esto va a ser mucho más universal. El conocimiento, y creo que esa es una de las pancartas que tiene DIPA, es la democratización del conocimiento, y eso es lo que estamos un poco participando nosotros y colaborando con este pequeño granito de arena. Entonces, los invito al diplomado y los invito al curso si justamente no quieren involucrarse en algo tan largo. Ambos comienzan ahora en el mes de octubre y con Sofía entonces les va a dar todos los antecedentes y todos los datos y ojalá y felicitando ya a quien se haya ganado y quien se va a ganar el ingreso, porque entiendo que se va a rifar uno gratis, ¿cierto? Así que mucha suerte a todos y nos veremos pronto. ¿Ah? Chao, que estén muy bien. Muchas Muchas gracias, Sofía. de nada, Gracias. Mauricio, Hasta que la estés próxima. muy bien. Chao. Gracias. Yo me quedo ahora aquí con los participantes para que podamos